todos. Mi nombre es Marcela Esen, soy diseñadora de indumentaria graduada en esta facultad. Soy profesora y actualmente me desempeño como directora de la carrera de diseño indumentaria y textil. Así que bueno, tengo el agrado de estar acá presente, que me hayan invitado para presentar esta jornada que organiza Laura Zambrini, Daniela Lucena, Gisela Laboriú, Eugenia Correa y Analía Facia, que es el comité organizador de este emprendimiento que se va a cumplir un año, que ellas iniciaron esta acción de tratar de reunir todos los trabajos relacionados a la sociología en relación al vestido, ¿sí? A la moda y al diseño. Así que bueno, ellas lo que querían hacer es, después de transcurrido un año, un cierre de todos estos trabajos efectuados y bueno, y se lleva a cabo hoy en esta facultad. La verdad que nos pone muy contentos porque en la carrera necesitamos este marco teórico que es tan importante, tanto para el estudiante como para el docente o como para el graduado. Me parece muy interesante el nombre, ¿sí? de este digamos, ay, me puse un poquito nerviosa, la verdad que estoy emocionada. Que tiene que ver con estudios sociológicos y dice muy claro de la moda y del diseño. Y esto tiene mucho que ver con lo que comentó Susana Solken cuando presentó su último libro. Ella fue una de las fundadoras de la carrera hace 25 años y ella explicaba que en realidad cuando se elige llamar diseño de indumentaria y no diseño de moda, se estaba pensando justamente en este perfil mucho más abarcativo. Nosotros como graduados tenemos perfiles muy disímiles. No todos los graduados de esta facultad se dedican a lo mismo. Algunos se dedican más al diseño de autor, otros trabajan en la industria, en distintas marcas, otros se dedican al vestuario o a la parte crítica, ya sea en periodismo o producción de modas o vestuario de ficción. Así que realmente el abanico es muy grande y me parece que las cuestiones de estudio sociológico no abarca simplemente este fenómeno de moda, sino que es mucho más extensivo a las distintas prácticas del vestir. Yo creo que lo que es muy importante es que esto está radicado en una facultad de diseño. Si bien la mayoría de las organizadoras y de las que por ahí proponen conferencias vienen de las ciencias sociales, donde realmente tienen mucha más trayectoria, ¿sí? y conocimiento en el desarrollo de la parte teórica. El estar inscripto dentro de una facultad de diseño, ¿sí? marca una diferencia fundamental, que me parece importante marcar, porque el proceso de diseño es algo circular y yo creo que toda esta producción de análisis y de desarrollo de pensamiento crítico acerca de lo, digamos, de cómo un diseñador opera dentro de un contexto sociocultural y va modificando, no es solo después de lo producido, sino también, ¿no? tratando de empezar a, digamos, de comprender cuáles son las tendencias emergentes y las necesidades que se van desarrollando antes de empezar con esa primera idea rectora que tiene un diseñador al proponer. O sea, nosotros tratamos que los estudiantes comprendan que están diseñando para alguien real, ¿sí? que tiene gustos, que tiene preferencias, que tiene hábitos y tratamos que investiguen y que se desarrollen. Desde este lugar es, digamos, es súper propicio todo este desarrollo porque va abriendo muchas más ventanas, ¿sí? y posibilidades de reflexión acerca de las posibilidades en cuanto a
como nosotros llamamos los usuarios, o sea, ¿no? La gente que después va a vestir lo que se produce y lo que se está creando. Y a la misma vez, como lo producido, ¿sí? Desde un diseño responsable, donde hay una reflexión sobre lo que se produce y crea una conciencia. Entonces, si el diseño es una herramienta de modificación y de mejora y de transformación, realmente, ¿qué puede aportar un diseñador mucho más consciente de lo que es su sociedad y su cultura, ¿no? Para mejora de la sociedad en la que vive? Entonces, por eso lo veo como algo circular, que me parece que es un aporte que no solamente está desde el principio del proceso proyectual, sino que está durante y el después, porque después empezamos como a analizar, bueno, y toda esa producción, ¿no? ¿Cómo fue modificando un ámbito? A ver, la carrera se crea hace 25 años en un contexto de democracia, ¿sí? Que si no, no hubiera sido posible. O sea, yo, no sé, hice el proceso cuando estaba en la escuela secundaria y realmente algo tan simple como tener el pelo largo ya era como ser diferente. Entonces, frente a esta libertad que propicia la democracia, se crean las carreras de diseño en esta facultad. Y lo que vamos viendo de cómo se fue modificando y cómo se van transformando estos conceptos de moda, de estilo y de la libertad de poder expresar lo que uno es y lo que uno piensa, ¿no? A través de la indumentaria. Así que, bueno, les deseo lo mejor para esta jornada. Hoy va a haber el desarrollo de 4 mesas con las temáticas, realmente son temáticas, son todas muy interesantes y muy disímiles, que es un poco lo que yo explicaba, ¿no? O sea, el perfil del diseñador no es uno, es algo muy abarcativo, así que Gisela va a coordinar la primera mesa, que se llama Historia, Moda y Diseño. La segunda mesa va a ser Moda, Diseño e Identidades Sociales. La tercera, Arte y Prácticas del Vestir. Y la cuarta, Diseño, Mercado y Consumos Culturales. Así que bueno, les agradezco a las organizadoras y a los que están participando y quiero comentarles y a invitarlos a todos para el año que viene. Nosotros formamos la red DISUR, que es la red de carreras de diseño de universidades nacionales, no solo en la Argentina, sino del resto de Latinoamérica, con presencia de Paraguay, de Chile, de Uruguay y de Brasil. Próximamente México también se va a unir a la red. Así que bueno, hace unos días hemos viajado con el decano y los demás directores de carrera para proponer que el próximo congreso sea acá, en la FADU, así que en agosto del año que viene, junto al desarrollo de la Bienal, se va a realizar el segundo Congreso Latinoamericano de Diseño, así que nos encantaría y les pedimos, por favor, que bueno, que estas conferencias también las presenten como parte de este congreso, que me parece que va a ser un evento muy importante. Nosotros realmente viajamos y pedimos que el congreso sea acá, porque en realidad pasa que dentro de nuestra carrera no tenemos la oportunidad muchas veces, que a lo mejor, bueno, desde ciencias sociales por ahí sí, pero desde el diseño no. Entonces sería muy interesante que todas estas reflexiones estén presentes en el Congreso de Diseño de agosto del año que viene, donde la FADU va a ser sede. Así que bueno, les deseo lo mejor para esta jornada. Gracias. Soy Caterina, soy diseñadora de indumentaria y el trabajo que desarrollé es sobre modificaciones corporales y bueno, trabajé con los saberes propios de la carrera que tienen que ver con todo lo textil y con cosas que me interesaban, que era sobre todo la relación de la indumentaria con el cuerpo. Y aparte porque este trabajo lo empecé hace 2 años en el marco de otros estudios
que tenían que ver con un curso de posgrado en análisis de tendencias. Entonces a mí me interesaba analizar las tendencias en revistas de moda. Entonces empecé a ver las revistas de moda y... No, todo bien. Y entonces me encontré como que era un mundo muy amplio y lo quise empezar a como a acotar, y entonces partí de la base de que había como dos tipologías o dos propuestas estéticas en revistas de moda, unas más convencionales y otras que proponían como una belleza o un cuerpo no tan convencional, y entonces ese fue el disparador que me llevó como más atrás y empezar por investigar lo que son las modificaciones corporales. Y entonces vi que a lo largo de la historia siempre el cuerpo se vio modificado por diferentes motivos místicos, religiosos, culturales, políticos y de pertenencia, y que eso marcaba, muestra que el cuerpo siempre fue como un medio de expresión y fue importante y analizado por autores, y bueno, que siempre eso fue como un medio de expresión y sobre el que se hizo mucho análisis. Entonces pensaba hoy qué significa ese cuerpo como medio de expresión, y empecé a ver también todo lo que eran las cirugías estéticas, y bueno, todas las modificaciones corporales en general, y también empecé a ver qué relación o qué diferencia había entre las modificaciones corporales cuando son en un contexto y en otro, en una situación, en un contexto social, bueno, histórico, y por ejemplo, traigo este ejemplo que es el ejemplo del uso del corset en el siglo XIX, en que las mujeres no podían decidir si ponérselo o no, y la motivación era otra, y por ejemplo, personas que hoy, no es que no es muy común, pero bueno, me encontré con un mundo de personas que no conocía, y por ejemplo, mujeres que se ponen corset hoy en día, y esa mujer hoy tiene 76 años y tiene corset hace, no sé, 30 años, y ya hoy no se lo puede sacar porque, bueno, su cuerpo no lo resistiría, y hoy esa motivación es meramente individual. Entonces, cómo toma diferentes significados, y bueno, en el trabajo lo desarrollo un poco más, y bueno, y hablo un poco de las modificaciones en general, y también empiezo a ver que, bueno, que como decía antes, esto responde también como a dos como tipos estéticos diferentes. No es lo mismo ponerse implantes subcutáneos que hacerse botox, y sin embargo están las dos operaciones están trabajando sobre el cuerpo y lo modifican. Estos son como inyecciones de solución salina que hacen como una inflamación en la piel, que se puede como moldear un poco, y después el cuerpo lo reabsorbe y desaparece. Que empiezan a ser como modificaciones también más temporarias, pero que al momento cambia la percepción del rostro, ¿no? Y bueno, también trabajo con diferentes autores que dan cuenta de esto, de la importancia del cuerpo. Hay una frase de Andreas Salzman que dice que el estado de la cultura corresponde a un modo de ser del cuerpo, y yo empiezo a ver que si el cuerpo corresponde a un modo de ser y hay diferentes formas de representar el cuerpo, entonces también no hay una sola forma de entender la sociedad, y hay como empiezan a haber como diferentes lineamientos de qué es lo bello y qué no. Y entonces, si lo bello es una construcción cultural, entonces empiezan como a convivir todos estos estereotipos estéticos diferentes entre sí, que se insertan en un contexto actual en donde la imagen tiene mucha importancia, porque al fin y al cabo la modificación corporal, o sea, sí, trabaja sobre el cuerpo,
modificando el cuerpo, pero es algo visual. Y bueno, traje un ejemplo como de dos tapas de revistas, que es la Vogue de Estados Unidos y la Catalogue, que es una revista nacional, y en el que se ven como dos tipos femeninos muy diferentes. Y pensaba como que eso también hoy es posible porque ese tipo de mujer o ese rostro de Catalogue también es aceptado para una revista de moda. Y también seguí investigando y me pareció que las modificaciones también virtuales se me estaban escapando, que todos cuando vemos imágenes gráficas sabemos que están retocadas digitalmente y las aceptamos así como son. No es que nos horrorizamos, o sea, lo sabemos y podemos estar más o menos a favor, pero son percibidos como cuerpos modificados, pero se entiende, o sea, pero reales, eso es lo que quiero decir, como no es, y es gracioso porque es como al revés también, como afear a una persona. Entonces digo, los límites de... y entonces organicé un poco la información y hice como el trabajo al revés. Empecé por algo muy chiquito y me di cuenta que me quedaba atascada con lo de las revistas, entonces, como les decía, volví para atrás y empecé a entender que el contexto en el que se sitúa lo que yo quiero investigar es importante. Entonces, dentro de ese contexto donde la imagen tiene suma importancia, analicé 4 grandes tendencias que atraviesan a las personas y que las movilizan, como puede ser la desmaterialización, que es como la pérdida de la importancia de lo material frente a lo emocional o no tangible, la tecnología como parte de la vida cotidiana y lo individual y lo colectivo, que son dos tendencias como contrapuestas pero que conviven en el mismo plano, que es como dentro de lo colectivo las personas tratan de destacarse con lo individual. Y dentro de esas grandes tendencias como pequeñas, como micro tendencias, que traje también algunos ejemplos, como de interactividad, que tiene que ver con todo lo que es la tecnología aplicada a la vida diaria y a las cosas que hacemos, o sea, todo lo que es interactivo, los objetos, y en mi caso yo lo que analicé son los textiles que empiezan a interactuar con los cuerpos, y la experiencia corporal como también ejemplo de la desmaterialización y como gana terreno la experiencia dentro de lo individual, o sea, desde lo individual en lo colectivo. Y ahí se insertaban todas las experiencias corporales que yo fui analizando. Todas estas tendencias las relaciono con ejemplos concretos de propuestas de diseñadores y de artistas que trabajan con objetos, con objetos de diseño, como bueno, este diseñador que tiene un material que es parecido como a la carne humana, esta chica que hace como un mapa con grafito que va marcando las zonas de más desgaste y uso del cuerpo, y después lo imprimió como textura y estampa en remeras y vestidos. Después el que sigue es, bueno, esta más conocida, que hace textiles a partir de la fermentación del té y lo trabaja sobre el cuerpo. Esta chica, sí, con bacterias de fermentación del té. Esta chica que hizo una colección de calzado a partir de como los elementos de la ortopedia, y
quiero decir, todas estas son como cuestiones que a mí me dan cuenta que hay como objetos y situaciones concretas que empiezan a aparecer y que se desprenden de esto que yo propongo, que es que el cuerpo y la experiencia corporal es algo es un tema que a las personas los moviliza y que aparte empiezan como a desdibujarse los límites de lo que es lo bello o lo aceptable, como pueden ser estas cosas de estética más de ortopedia y médicas, ¿no? Estos son los del video que pasé al principio, que son artistas también que trabajan con los límites entre el cuerpo, la moda y la arquitectura y proponen estas imágenes. Y bueno, lo que a mí más me interesa, le voy a bajar el volumen, pero empiezan a aparecer estas cosas que es un dispositivo que el celular está conectado a ese dispositivo, el celular está conectado a un dispositivo que se pone en la ropa y que vos te vas a encontrar con alguien y cuando la cita no va como querías, lo accionas y te llama, te suena el celular como si fuese alguien. Entonces digo, estas cosas están pasando, que la tecnología, bueno, esto es conocido, ¿no? Los Google Glass, que no son como muy mainstream, pero ya están como funcionando. Digo, y todos estos dispositivos o cuestiones de la tecnología aplicada a la cotidianidad dan cuenta de que hay como un terreno fértil para la exploración entre lo tecnológico, lo digital y la vida cotidiana. Esto es de ahora, de la Semana de la Moda en Nueva York, y más allá de que parece como que todavía está visto, digo, que está visto y que todavía falta avanzar más, digo, pero empiezan a ver como ejemplos de indumentaria que proponen nuevas siluetas y que modifican el cuerpo desde lo visual. Este es gracioso por ahí, es un proyecto de una chica que se prende la luz, es como una sombra que se prende cuando pestañeas. Y esto es un vestido que también es un prototipo, pero que tiene movimiento propio y se mueve como, está inspirado en el pavoneo del pavo real, cuando le gusta, cuando quiere atraer a la hembra, y esto supuestamente se mueve cuando la chica quiere atraer a un chico. Y bueno, siempre me hace acordar las remeras del video de Justice, que eran interactivas y que iban pasando y que entre una remera y otra pasaban cosas mientras ellos se movían. Y bueno, hago como un análisis por ahí no se entiende a dónde voy, hago un análisis entre lo que son las modificaciones corporales y me doy cuenta que hay una gran cantidad de personas que está dispuesta a vivir experiencias de tipo que cambien su cuerpo, aunque sea para sí, digamos, permanentes o temporarias. Me doy cuenta que por otro lado también la tecnología avanza y permite que estas modificaciones también no sé si se mejoren, pero bueno, como nuevas técnicas, se van descubriendo nuevas cosas, que también la tecnología está presente en nuestra vida cotidiana, y que estas cosas están pasando, que hay un montón de dispositivos de realidad aumentada, que nos da más información de la que estamos viendo, y entonces el trabajo concluye un poco con una propuesta de que, como que a mí se me había ocurrido, que es que podían empezar a aparecer modificaciones corporales a partir de como configuración de nuestras propias prendas y que las demás personas las pudiesen ver como nosotros las decidimos en ese momento. Parece medio futurista, pero bueno, se me ocurrió como que combinando todo eso que había estado pensando y que fui recolectando información, que podía dar como un salto cualitativo e imaginarnos como
customizar nuestro cuerpo como quisiéramos, siempre y cuando la tecnología lo permita, y que creo que podría funcionar porque al menos es inquietante la posibilidad de cambiar nuestra apariencia por un rato. Bueno, eso es mi trabajo. Mi nombre es Ana María López, soy socióloga de Colombia. Cursé o estoy terminando de cursar el posgrado en Sociología del Diseño. Y el tema que abarco hoy es de la forma al contenido, una revalorización de la moda desde la estética de belleza afro. El título surge en el marco de los cambios que vienen sucediendo en el sistema de la moda por la introducción de las nuevas tecnologías, de las redes sociales y diferentes aplicativos tecnológicos que vienen a modificar no solamente los tiempos, sino las concepciones que tenemos de nosotros mismos, de los otros y del mundo. De la forma al contenido, lo tomo relacionando lo que habla Susana Solkin en su último libro, La política de las apariencias, que habla del paso de las apariencias del parecer al ser. Yo lo tomo la forma como la apariencia y el contenido como el ser. Entonces, inicialmente lo planteaba como una relación diferencial porque la apariencia no responde muchas veces a lo que somos, sino solamente una forma visual de exhibirnos al otro independientemente de lo que pensemos, de lo que estudiamos y eso. Y hablo de la forma al contenido porque creo que en esta nueva revalorización, esta nueva mirada, es hacer una relación que corresponda de lo que somos a lo que estamos proyectando. Y precisamente por eso vuelvo a lo afro, porque aquí se está proyectando una nueva imagen, una nueva estética que responda a una cultura, a una tradición, que viene no solamente en el departamento que me ubico, que sería Colombia, sino que viene desde más allá del origen, que sería África. El trabajo tres ejes, la moda como lógica social, como para contextualizar, la moda en la era tecnológica para ver los cambios que surgen, y después voy a Afrocolombia, que sería la población afrodescendiente que vive en Colombia. Y allí voy a trabajar tres casos de tres diseñadoras. Una es diseñadora de indumentarias, que es Lía Samantha. Miss Balanta es diseñadora de accesorios y finalmente yo la llamo diseñadora de peinados, que es Goyo y el pelo apretado. La moda como lógica social. Referenciando mucho a Susana, hablo de que la moda nace en el siglo XIV como hecho social. O sea, no nace el vestido, la prenda, sino se empieza a tener una nueva construcción de la moda como como la representación que se puede hacer del cuerpo a través de la tela, a través de lo que nos ponemos. Y una autora que es, me perdonan si lo pronuncio mal, Joanne Whistler, bueno, no sé cómo se pronuncia, habla de que el mundo deja de ser un mundo social para ser un mundo de cuerpos vestidos. Entonces acá referencia el vestido como la forma en que nos presentamos al mundo. Es como un ritual, ella habla que es un ritual individual, pero para hacerlo ya en relación con los otros. Planteo que el itinerario de la moda que lo plantea Simmel es la distinción y la imitación, que es todo el devenir de la moda, creo que bueno, es como para contextualizar, y Lurie plantea que la moda es el sistema no verbal de comunicación, que tiene una carga cultural e histórica y es lo que nos permite presentarnos al mundo. Es la forma en que nosotros exhibimos de forma muy somera lo que somos, y el otro cómo recepciona lo que nosotros nos ponemos, no solamente en cuanto a la prenda, sino también a los accesorios, al cabello, al maquillaje, que todo en conjunto genera identidad, pero por separado requiere como un estudio. Durkheim plantea que la sociedad no solo está funcionalmente ordenada, sino moralmente regulada. Y acá vengo a hablar de la indumentaria, porque de acuerdo a las construcciones sociales que hacemos en diferentes contextos, nos dicen cómo debemos vestirnos según el lugar al que vamos, cómo debemos sentarnos, cómo debemos comer, cómo debemos peinarnos. Entonces también creo que la moda figura como un regulador social. Con todo este devenir de distinción, imitación, consumo, empiezan a hablar
algo que se llama consumo de identidades, y que viene también a aparecer acá en la moda en la era tecnológica. Ahorita retomo lo del consumo de identidades. La moda en la era tecnológica tengo parte de dos miradas. Una que es la mirada que lo llama la profesora Analía pesimista, que es pesimista, que es lo que las redes sociales instauran un nuevo tiempo, un nuevo ya, es un periodo acelerado donde todo debe ser ahora, no hay tiempo, se acaba como con los procesos que tiene la ropa, que tienen los objetos, que tiene el consumo, y empieza a hacer todo de forma rápida. Entonces no solamente en la ropa, sino en la comida, las compras. Y pongo una frase que dice, compro un viernes, la uso un sábado y la tiro un domingo, vuelvo a comprar. Y ese es el proceso que vivimos ahora. Lo que consumimos es un consumo impulsivo, un consumo compulsivo y hasta obsesivo, que no deviene, es una relación pongo relación objeto-sujeto porque prima el objeto sobre el sujeto. Es la compra, todo el tiempo estamos consumiendo, independientemente de si es una necesidad, de si realmente nos sirve, de si tiene una historia, de cómo está hecho, y nos volvemos, actualmente la mayoría de personas somos consumidores pasivos, simplemente estamos adquiriendo un objeto porque la sociedad de consumo impone que eso es lo que debemos hacer. Otra de la mirada positiva, aparece una nueva relación que es sujeto, objeto, entorno, y aparece un consumidor activo, que es un consumidor que se interesa por lo que está comprando. No solamente en el proceso, en el momento en que lo adquiere, sino también cuál es la historia del producto, cómo colabora con el medio ambiente, quiénes están detrás del producto. Entonces hay toda una trazabilidad a la hora de adquirir un nuevo objeto o una nueva prenda. Y esto lo habla también Susana, que habla es que en las redes sociales, a través de Instagram, Facebook, Twitter, se dan nuevas formas de relaciones con el otro y consigo mismo, nuevas percepciones de ser y de estar en el mundo, y esto también lo apoya de forma, yo creo que es el punto, como el auge de esto es también el diseño de autor o el diseño independiente, que marca pautas para el consumo. No crea necesidades, crea productos a partir de necesidades individuales, no necesidades globales, y con esto permite que se creen productos que van a pasar a ser, no van a tener tanto valor de uso, sino van a ser símbolos. Se va a crear una relación entre quien lo compra y el producto. Es decir, va a haber un producto que va a durar más, que va a tener más perdurabilidad y que va a haber una conexión de sentimientos con lo que se compra. Y esta frase que la hablamos en un seminario es: no solo tenemos que hacer los peces más fuertes para nadar contra corriente, sino que tenemos que cambiar la corriente. Y yo creo que eso es lo que hacen ahora los diseñadores de autor. O por ejemplo en Colombia eso es lo que está pasando ahora. Ahora me remito ya al Afrocolombia, les doy como un contexto para ubicarlos. Este es el mapa de Colombia, lo que está en rojo es el departamento del Chocó. Es el único departamento de Colombia que tiene dos salidas, tiene salidas a los dos océanos, cuenta con casi 500.000 habitantes, es de los departamentos más ricos en fauna, flora y minerales preciosos. Esta es la distribución espacial de la población que se hizo en el 2010, que según el ACNUR, es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Todo lo que está sombreado son la región del Pacífico y del Caribe, es donde está la mayor cantidad de afrodescendientes. Los puntos que están en el resto del mapa son ciudades o municipios a los que han tenido que emigrar los afrodescendientes por culpa de la violencia, la lucha de territorios, los megaproyectos mineros y el desplazamiento forzado. Se dice que Chocó es un pedazo de África en Colombia porque inicialmente en el siglo XV estaba poblado solamente por comunidades indígenas, pero con todo lo que viene con la colonización y el saqueo de las tierras, empieza a diezmar la población indígena y traen africanos esclavos que empiezan a poblar este departamento, y es lo que se conoce hoy como el departamento del Chocó, que es 100% población afrodescendiente. Solamente en 1851 se da la abolición de la esclavitud, pero solamente hasta 1991, con el cambio de constitución, se reconoce que Colombia es una nación pluriétnica, multicultural, diversa, y se reconoce este territorio como parte de la nación. Sin embargo, persiste un desequilibrio entre las leyes que tenemos ahora y en el cumplimiento de estas, porque
Si van, la gente que no conoce, Chocó es el departamento con mayor pobreza, mayor desplazados, es el único departamento que tiene todavía carreteras destapadas, no tiene acceso, y la gente no tiene posibilidad de estudios, tiene que salir a otros lugares para poder estudiar. La desnutrición es de los más altos grados de desnutrición está en este departamento. Sin embargo, Elizabeth Kunin habla de que con el cambio de constitución que se da y el reconocimiento se pasa de la homogeneidad a la heterogeneidad. Es decir, ya no se están negando las diferencias que hay en el departamento y en la nación, sino hay un reconocimiento de que también hay población negra y hay población indígena. Sin embargo, el blanco sigue figurando como figura de poder y máximo alcance social, no solamente en Colombia, eso es a nivel mundial. Y lo negro figura como algo feo, vulgar e inmoral. Hablo de la hipervalorización de lo blanco y de acuerdo a esto surge en 1920 el auge de alisar los cabellos y aplicar cremas para el blanqueamiento de la piel. Y como respuesta, una contrarrespuesta, 40 años después se crea el movimiento Black is Beautiful, que genera una estética antirracista y condena el alisar el cabello y el blanquearse la piel como un atentado a la raza. Entre los casos que estudio son 3 diseñadoras, una de ellas es Lía Samantha y Telas Africanas. Las 3, desde diferentes miradas o desde su quehacer, lo que intentan es volver al pasado, dialogar con el pasado, con la historia, con las costumbres y tratar de, a través de la estética, revalorizar qué es el afro y visibilizarlo, generar como espacios de reconocimiento y visibilización para el ser afrodescendiente. Ella dice, me pregunto a dónde pertenezco y si considero que mi cultura es colombiana. Lo que hago entonces es ir más atrás, eso es lo que yo he hecho, encontrarme con mis raíces para sentirme bella, cómoda y adecuada dentro de lo que soy. Entonces, no es solamente ver, sí, estamos en Chocó, en Colombia, pero no es solamente ver qué hay ahí, sino qué pasó antes de llegar al Chocó. Hay toda una historia de los ancestros africanos que tiene que ver y que han forjado lo que somos hoy los afrodescendientes en Colombia. Ella trabaja con telas africanas o el chitengue, que es un trozo de tela, que es una pieza única, que es diseñada o fabricada por mujeres, es artesanal, es sinónimo de espiritualidad, es algo sagrado y es algo de comunidad, solamente lo usan en comunidad en África. Se remonta a los inicios de la esclavitud y tiene todo es como una narrativa implícita en las telas. Ejemplo de esto, dicen que ellos no trabajan con telas que lleven líneas porque los malos espíritus viajan por ahí y todas las creencias que se remontan a los africanos. Entonces por eso dicen que se trabajan solamente con estampados y colores. En la presentación de esta mañana alguien decía que lo colorido se asemeja a lo salvaje. En África lo colorido es glamour. Es ser glamuroso, es ser de alto estatus social. Esta fue la colección que presentó ella en Colombia Moda este año, que Colombia Moda es la feria más importante de Colombia y se realiza en Medellín. Esta es alguno de los modelos que se presentó, además esta fue la colección también que vistieron a las reinas del Reinado Nacional de Belleza, que está terminando en este momento, y fueron todas vestidas con la colección como un pedacito de África en los diferentes eventos a nivel nacional que se han dado. La colección se llamó Everyday Africa, Explosión de Color. Miss Balanta y el poder turbantero. Ella es Miss Balanta, es Angélica Castillo, es diseñadora de accesorios para el cabello. El turbante es una tela también africana que envuelve el cabello y que se utilizaba en África, Asia e India como símbolo de riqueza y espiritualidad. Sin embargo, si nos remontamos en la historia colombiana, en Colombia fue empleada como símbolo de protección en las mujeres palenqueras. Ya te voy a decir. El palenque es de la lengua catalán y era un asentamiento de los africanos que huían de la esclavitud y formaban con palos como una especie de muralla, y eso es en forma de defensa y de protección para no volver a ser capturados. A eso se le denomina palenque, asentamiento palenque. En Colombia actualmente solamente hay un asentamiento palenque que se llama San Basilio de Palenque y fue
decretado Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en el 2005 por la UNESCO. Entonces, este proyecto combina, bueno, inclusión, moda y lo afro. Es una forma de rescatar un pasado, una historia, pero con nuevas estructuras que dan cuenta de la estética actual. Y finalmente, Goyo y el pelo apretado. Ella es Gloria Martínez, es la vocalista de uno de los grupos más conocidos a nivel nacional, es también del departamento Todas Son Chocuanas. Han creado a través de las letras, de las canciones que interpretan, cuentan la historia del Chocó, qué pasa con el territorio, cómo está el territorio en este momento, cómo es la gente, cuáles son sus costumbres, su comida, su música, pero además crea un salón de belleza donde no solamente se utiliza el cabello afro, como lo han racializado, y como la construcción cultural que se ha hecho de que el afro solamente puede llevar el pelo crespo o con trenzas, sino también ha dado paso que el pelo se puede llevar como, es una elección individual, así como ha sido una construcción cultural el decir que el pelo se lleva solamente de esas dos formas, ella plantea que también se puede abrir paso a nuevas estéticas y que eso también hace parte de una nueva construcción. Bueno, ya creo que no tengo tiempo. Estas son las trenzas que se realizan, que también tiene una historia cultural. Las trenzas se realizaban como era un mapa que se realizaba en las cabezas de las niñas y por el cual los hombres podían, siguiendo el tejido que tenía la cabeza, sabían por qué ruta debían tomar para alcanzar la libertad. Entonces se dice que fue un medio para plasmar la identidad y la historia del pueblo esclavo. Actualmente obviamente no se tiene como la referencia de ese pasado, pero ese fue el motivo, por ese motivo surgen las conclusiones. El rescate del diseño de autor. Entonces mi trabajo, el diseño de autor, sirve para rescatar una estética de antaño que si bien era en pro de la libertad, de conseguir la libertad, actualmente tiene un sentido de moda, de funcionalidad, pero también tiene un sentido de historia. Y lo que hacen ellas es que al ser diseñadoras independientes, toda la gente que va a comprar dan cuenta de la historia de lo que están vendiendo. Cómo consiguen las telas, por qué tejemos las trenzas, cómo se hacen las trenzas, toda la historia que hay detrás de los productos. Y también abren paso a lo que decía, las nuevas estéticas, es desdibujar las fronteras estéticas que se han construido socialmente a lo largo de los años para que sean resultado de experiencias culturales y estéticas heterogéneas que se construyan individualmente. Y de igual forma están creando espacios de visibilización e inclusión para la población afro. La bibliografía que trabajé. No soy bella como tú, soy bella como yo. Bueno, ¿qué tal? Yo voy a presentar un trabajo que hice como trabajo final del posgrado de Sociología del Diseño, que se llama Punk y Moda, de Subcultura a Tendencia. Bueno, es un tema bastante amplio, voy a tratar de mencionar un par de cosas que me resultaron interesantes a lo largo de la investigación. En principio, el disparador un poco del trabajo fue algo que a mí me venía dando vueltas, que era la idea de cómo se resignifica una estética dentro del sistema de la moda, ¿no? Como algo que surge por fuera del sistema mainstream, digamos, es tomado por la sociedad de consumo actual y los signos propios de ese movimiento toman otro camino, ¿no? Y bueno, y en el caso de elegir el punk fue anclándome un poco en la muestra que hubo el año pasado, no sé si todos saben, en el Metropolitan Museum de Nueva York, una muestra titulada Punk del caos a la costura, donde se hizo un poco un recorrido de las influencias de los formalismos del diseño punk, cómo fueron tomados por distintos diseñadores consagrados a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, entonces me pregunté un poco eso, cómo una estética como la del punk sigue resonando en la cultura de hoy, ¿por qué? Y entonces, bueno, primero partí de la idea de que el punk es un movimiento posmoderno y que por ende en sí mismo contiene como una fuente inagotable de inspiración para la cultura y la moda. Se dice mucho que el punk es un collage, una cacofonía de símbolos, entonces ya en sí mismo, digamos, resuenan cosas previas o tomadas de otros lugares, entonces
digamos que eso, tiene como muchísimo para ofrecer, ¿no? Para quien lo quiere investigar o tomar como referencia. Bueno, estas imágenes son un poco para anclar en tema, digamos, bueno, ella es Anna Wintour, la editora de Vogue de Estados Unidos. Esta es una tapa alternativa de la New York Magazine en la época de la muestra, en donde está, digamos, transformada en punk, y al lado está la imagen de difusión de la muestra del Metropolitan Museum, que es un traje de Chanel, fotografiado para Vogue. Sería como la versión punk del traje sastre Chanel, ¿no? Bueno, primero traté de hacer un poco un recorrido por los orígenes del movimiento. Me anclé básicamente en Inglaterra, por más de que, digamos, doy cuenta de que hay dos pueblos originarios, si se quiere, Nueva York y Londres. La diferencia es que en Londres hay una conciencia a priori de lo que es la estética, como parte que digamos, define el movimiento en sí mismo. Por eso, digamos, me anclé sobre todo en eso, en los punks londinenses, conscientes en sí del movimiento que estaban creando y viviendo y cómo, digamos, eso trascendió como un estilo particular, ¿no? Hoy pensamos en la estética punk y básicamente es un poco un resumen de distintas cosas que lo componían, ¿no? Bueno, hay como un gran debate sobre qué es el punk y según quien conteste la pregunta hay distintas respuestas. Está esta idea del collage, la idea de Vivienne Westwood, que es la diseñadora que vemos ahí arriba a la izquierda, que es como un poco la madre en cuanto a indumentaria del movimiento, que habla de que es una secuencia de ideas que culminó en la palabra punk, digamos, como algo que sucedió así, que bueno, está en consonancia un poco con el título de la muestra del Met, ¿no? La idea que es del caos a la alta costura, bueno, porque así lo toma la muestra, pero digamos como que parte del caos, ¿no? Y de esta sensación de libertad y de mezcla. Y después, por otro lado, sociológicamente hablando, digamos, se trata de una subcultura que se enmarca dentro de los estudios subculturales de las distintas subculturas de posguerra británicos, que tiene que ver también con una actitud antisistema, ¿no? Una forma de diferenciarse de la cultura, ¿no? Es una cultura, digamos, de vanguardia, para decirlo de algún modo. Bueno, entonces un poco toman distintas cosas, ¿no? En primer lugar, quería mencionar algo que para mí fue muy interesante porque no estaba en principio en mi mente cuando me metí en el tema, que es la relación con la inmigración jamaiquina y la cultura rasta, ¿no? Que a partir de mediados del siglo XX llegan muchísimos inmigrantes de Jamaica a Inglaterra, y para la clase blanca trabajadora, digamos, que estaban como un poco en una sociedad un poco adormecida, digamos, de la cultura blanca reinante, ellos fueron un poco como un ejemplo de lo alternativo, ¿no? Ya como cultura creada en la calle, con una estética propia, una música propia, una forma de vestirse. Y bueno, entonces hay como una especie de admiración por esta cuestión de la otredad que trae la cultura negra para la clase trabajadora blanca, que bueno, se ejemplifica sobre todo en la canción de la banda de Clash, que se llama White Riot, que sería algo así como Redada Blanca, que habla de que ellos quieren su propia redada blanca, ¿no? Ahí se ve como la redada negra sería cuando hubo una manifestación, dice, los blancos y los negros podemos convivir en armonía, ¿no? Como que había mucho racismo también. Pero bueno, a través de la música y la estética, digamos que fueron como culturas que se fueron mezclando entre sí, bueno, como es la historia de la música, ¿no? O sea, la mezcla con la cultura negra, digamos, no es algo menor, pensando en el rock and roll y las raíces americanas de ese movimiento. Bueno, por otro lado, se habla de que el punk es un movimiento que mira hacia el pasado, está la idea del no futuro, digamos, y en este mirar hacia el pasado se rescatan estéticas de subculturas previas, ¿no? Estos son los Teddy Boys, que se consideran un poco sociológicamente como la primera subcultura inglesa, que tuvieron como un revival en los 70, ahí vemos como los de los 50 y los de los 70, que bueno, es como el primer grupo, digamos, que tiene una conciencia de sí mismo como una identificación de grupo diferente al status quo, digamos, y con mucha exaltación de la estética
como un arma de, digamos, de contracultura, ¿no? Como la idea de la resistencia a través del estilo, que me parece una idea súper interesante. Después, bueno, otra subcultura que está también retomada, digamos, por el punk son los rockers, que ahí tienen un poco la imagen icónica de Marlon Brando en la película Salvaje, ¿no? Y la cultura, digamos, motoquera. Y abajo vemos una foto que es súper interesante, que es del 69, que son un grupo de skinheads pasando por el lado de un grupo de hippies en Londres, donde se ve un poco esta situación, ¿no? de las distintas subculturas que también convivían en tiempo y espacio, pero con estéticas marcadamente diferentes. Bueno, y esta es una nota que salió sobre las distintas etapas del local que tenían Vivienne Westwood y Malcolm McLaren, que fueron un poco el epicentro del movimiento punk, que fue cambiando de nombre según ellos iban cambiando en esta sucesión de ideas de la que habla Vivienne, que se terminó llamando punk, pero digamos que en principio tenía más que ver con los rockers. Ahí vemos que en el 71 se llama Let It Rock, después en el 72 tiene más que ver también como con lo motoquero, y después ya agregan como el elemento sexual y la idea de provocación, ¿no? Como que a ellos les interesaba todo lo que fuese provocativo a través de la indumentaria y la estética, entonces se valen de los distintos símbolos que servían para ese fin, y siempre con un poco de humor también, digamos. Están las dos cosas, como es bastante paródico el tono del punk. Entonces, si volvemos a esta imagen, por ejemplo, podemos ver simbología nazi, podemos ver que hombres y mujeres usan la misma remera y vemos la de los dos cowboys desnudos. Después podemos ver el uso de stencil en los Clash. Bueno, un poco esta cuestión de inspiración bondage en I Am So Catwoman, que es el personaje que está ahí arriba a la derecha. Todo esto también tiene que ver con un desencanto con el presente y con la movida de los 60 del swing in London, ¿no? Y del rock progresivo, que ahí vemos uno de los Sex Pistols con la remera de Pink Floyd, que él le puso I Hate Pink Floyd, ¿no? Como que tenía que ver un poco con eso, con que rescatar la pureza del rock and roll, y que eso también se lee en la simpleza de lo que es la música punk, ¿no? Esa idea de que todos pueden tocar, que todo el mundo puede tener una banda, y que esto tiene que ver también con un elemento súper importante del punk como filosofía, que es el movimiento del do it yourself, digamos, ¿no? Como que es una comunidad creativa en donde hágalo usted mismo, digamos, con lo que hay, todos podemos crear, y tanto los fans como los artistas, músicos e diseñadores eran todo un mismo grupo, no había una jerarquía, digamos, entre los artistas y los seguidores. De hecho surgen los fanzines, que son las publicaciones independientes hechas por los fans. Y bueno, eso es como una parte fuerte de lo que es el legado del punk, ¿no? La idea del hágalo usted mismo, que bueno, vamos a hablar que vuelve bastante hoy. Obviamente, como vanguardia el grupo duró poco, enseguida se popularizó, ahí vemos a los Sex Pistols y a los fans justamente que formaban parte del grupo en un talk show en diciembre del 76, es esto ya. La mayoría está usando prendas de Vivienne Westwood de esa época. Y a partir de que se mediatiza, digamos, se transforma en un cliché, y como dice Siouxsie, que está ahí arriba con el cigarrillo, que después, tiene la banda Siouxsie and the Banshees, cuando algo se empieza a ser fácil de copiar, pierde su potencia, ¿no? Entonces, se transforma como en una fórmula, y abajo vemos como unos punks, que creo que son de Europa del Este, en los 90, ¿no? Como una exaltación del cliché, ¿no? Con las tachas, las crestas, que en un punto, si mirás la imagen de arriba, no tiene mucho que ver con la estética original, ¿no? Después, digamos, de hablar así como más del origen, trato de hacer un poco un recorrido por los 80 y los 90 para llegar al presente, ¿no? Entonces hablo un poco de la relación de Vivienne Westwood, que sigue creciendo como diseñadora, de hecho entra totalmente en el sistema y por hoy es una diseñadora de alta costura, o sea, es un ejemplo en vida del recorrido de la muestra del museo. Y su relación con los diseñadores japoneses, ¿no? Como Rei Kawakubo, con la marca Comme des Garçons, que también entran fuertemente en el mercado en los años 80. Hablo un poco de una idea de Umberto Eco, que es el triunfo de lo feo, que él lo usa hablando de vanguardias artísticas, ¿no? Pero me parece que es válido como para hablar de indumentaria, ¿no? Como el mercado, digamos,
toma la vanguardia para modernizarse, para ayornarse, para cambiar, y entonces de repente todo es aceptable como moda, lo desalineado también, lo roto también, al punto que ahí vemos el vestido de Versace de alfileres de gancho que usó Liz Hurley en la premiere de 4 bodas, un funeral, ¿no? Como que ya es alfombra roja y es un vestido de alfileres, digamos, cuando el alfiler era en realidad un símbolo de no tener, digamos, para comprarte ropa nueva y tener que unir lo que tenías con alfileres de gancho, ¿no? En el origen. La imagen de abajo es un desfile de Comme des Garçons del 2006 que retoma un poco la iconografía británica que también estaba tan presente en el punk, ¿no? Hay como todo un diálogo entre los diseñadores japoneses y el punk. Bueno, después paso a los 90 y al movimiento del grunge, que bueno, se estudia bastante en paralelo como otro caso, digamos, de subcultura absorbida por el mainstream, incluso más rápido, porque obviamente la tecnología también ayuda, estamos hablando de la era de MTV. Y bueno, y además tiene como su mártir, que es Kurt Cobain, que también, digamos, catapulta un poco a la fama el movimiento a partir de su suicidio, que bueno, un poco tuvo que ver con esta tortura de lidiar con la fama siendo del underground, ¿no? Como algo inconcebible, digamos, a nivel ideológico. Lo de al lado es una producción de la revista Vogue, que bueno, que es un poco iconográfica de cómo la moda toma el grunge, ¿no? Y cómo elementos como el escocés, los borcegos y cierta actitud desafiante que estaba ya presente en el punk vuelve mezclado con un par de cosas más, capaz con más denim, o con cosas más oversized, ¿no? Pero digamos que también está presente. Y de hecho, hoy por hoy hay una tendencia, como lo llama la consultora WGCN, para el 2013-2014, que se llama punk grunge, como que hoy el punk nos llega a través de la macro tendencia de los 90, digamos, incluye los orígenes punk que tiene el grunge, ¿no? Bueno, acá vemos, por ejemplo, me gusta esta imagen que es como un recorrido del escocés, que parte de la familia, después lo toma el punk, después el grunge en la camisa alineadora y hoy la chica fashion, ¿no? Y bueno, y esto es un poco en la sociedad digital, ¿no? Quise como ver un poco qué pasaba, son distintas imágenes de la web, muchas, bueno, las de abajo son de style.com, más o menos en la época de la muestra, surgen estos términos como anarchic o craft punk, que son un poco digamos, son como oxímorons en un punto, ¿no? Etimológicamente, sin embargo se hacen posibles en un mundo como hoy. Arriba vemos una campera de complot que atrás dice fuck the system punk, y todos los comentarios enojados al lado, ¿no? Porque es como algo que siempre genera controversia, o sea, siempre están los que saltan a decir como eso no es el punk, como que hay una lucha. Pues es de un blog de street style y esa remera que la vendía la revista Nylon de Britney Spears rapándose la cabeza, Punk Not Dead. Que bueno, que en tal caso tiene más que ver con el punk como actitud, ¿no? Como que los signos ya están un poco más vaciados de sentido, pero capaz persiste una actitud. De hecho, el año pasado, a principios de este año, cuando Pharrell Williams en los Grammys se puso ese sombrero, que es de Vivienne Westwood, que de hecho es de una colección de 1982, el sombrero de montaña causó un montón de revuelo. Primero fue súper criticado y enseguida se puso de moda, y bueno, los empezaron a producir de nuevo en un montón de colores, y si ves en esa época, digamos, un montón de bloggers y gente así que asiste a los eventos fashion, digamos, los tenían puestos. Y bueno, y ahí lo puse a Vivian con una imagen bastante actual, un poco guerrillera, ¿no? Que me gusta porque ella, más allá de que está súper insertada y su ropa es de alta costura y demás, tiene una cosa combativa y usa mucho sus desfiles para transmitir sus mensajes. En general está comprometida con distintas cosas como el fracking o la ecología, como que ella nunca dejó de usar la moda como plataforma de protesta, digamos, ¿no? Y eso me parece interesante y es un poco... Nada, me parece como un buen chiste, digamos, lo que pasó con el sombrero de Pharrell. Bueno, y por último, nada, todo esto lleva a pensar si se puede seguir hablando de subcultura hoy, ¿no? Si en un mundo tan en simultáneo como vivimos hoy, donde digamos que el street style y las tendencias de mercado están un poco en círculo, ¿no? Como que no se sabe muy bien si las cosas salen de la calle o son puestas en la calle.
Bueno, y surgen situaciones como la de la banda Pussy Riot, que es una banda punk de mujeres de Rusia que estuvieron presas por hacer una performance en una iglesia. Bueno, ahora ya las liberaron, pero hubo todo un movimiento que se llamaba Free Pussy Riot, que acá lo vemos, unas chicas protestando por la liberación de ellas. Bueno, ellas usaban estas escafandras de colores, que a la vez el año pasado se puso muy de moda, como esta cuestión de taparse la cara, y es muy loco porque es eso, es como en simultáneo, ¿no? Como que no llega, o sea, por más de que algo salga de la vanguardia o del under, enseguida ya está tomado por el mercado, es como que es muy en simultáneo. Pero sin embargo la actitud de protesta está, ¿no? Y bueno, Grill Marcus, que es un crítico de rock, quería cerrar un poco con eso. Y ahí tiene una cita que me gusta, que es un disco punk es como una bomba sin explotar. Toda la conversación, alguien lo encuentra y toda la conversación punk, el cuestionamiento de todo vuelve a empezar otra vez. Como que, bueno, puede seguir estando presente. Voy comentando. Mi trabajo tiene que ver también, como han encarado las chicas, una intención desde lo social, quizás es bastante más conceptual y no tiene imágenes tan lindas como las que presentaron ellas, pero bueno, básicamente esta presentación va a tener que ver con una nueva forma de entender el diseño, al diseñador, particularmente yo soy diseñadora textil de esta facultad, y cómo se puede relacionar o debería relacionarse dentro de una sociedad, básicamente con factores múltiples como lo económico, lo político y medioambiental, ¿no? Y digamos, este paraguas, lo que contiene este paraguas de este nuevo paradigma que es lo social, lo político, lo económico, tiene que ver con un término que es fundamental en mi trabajo, que es la sustentabilidad. Particularmente la sustentabilidad en el textil y el desarrollo de en la sociedad. Bueno, ahí está. Bueno, sale, cuesta a veces, pero bueno. Bueno, un poco lo que expliqué recién, ¿no? La sustentabilidad en los nuevos paradigmas, en el campo del textil actual y el nuevo rol del diseñador en un nuevo escenario social. Justamente una de las chicas, una colega, puso una frase que evidentemente es característica de la época, que es: no solo tenemos que convertirnos en peces que nadan o que van más fuerte, que nadan contra corriente, sino que tenemos que cambiar esta corriente, ¿no? De un poco sobre esto trata el tema. Sería quizás muy extenso y hasta aburrido contar el proceso y la evolución de los textiles desde su origen hasta hoy. Este trabajo remite específicamente desde este siglo, desde el siglo XXI, en donde se registran grandes cambios que tienen que ver con cambios específicamente sobre la física y la mecánica de las fibras, ¿no? Sobre una nueva construcción en cómo planteamos las fibras textiles, cómo las conocemos, cuáles son naturales y artificiales, y cuáles son los cambios que podríamos hacer con ellas. De estos estudios básicamente se encargan empresas, universidades, y de una forma quizás más experimental, nos encargamos un poco los diseñadores que vamos como probando y buscando alternativas sobre estos nuevos paradigmas. Como dije hace un ratito, y para que esto es básico en la construcción de este trabajo, la sustentabilidad se entiende como un concepto que capta lo económico, lo político, lo social y lo medioambiental, ¿sí? Hay muchas definiciones de sustentable o de sostenible, pero digamos que la sustentabilidad la entendemos como este tipo de construcción total. Bueno, no solamente la sustentabilidad nos propone una nueva terminología, una nueva palabra dentro de un espacio, sino que justamente
nos revela una nueva forma de pensar, una nueva forma de entender, en este caso, el diseño. La sustentabilidad sabemos que es un término que hoy en día se aplica a un montón de cosas en nuestro campo, en lo referencial al diseño y a las prácticas de este diseño. Nosotros como diseñadores en general tenemos una mirada sistémica, proyectual, lineal, ¿no? Entendemos el diseño como algo que se piensa un objeto, se piensa el proceso de diseño, cómo lo voy a construir, los materiales, la planimetría o los textiles, el tipo de tejido, de ligamento, y después se piensa en cómo se va a comercializar y demás. Bueno, acá lo que habría que reformularnos un poco es este proceso de diseño, ¿no? Entender el diseño para qué, para quién va a ir dirigido, para qué se hace diseño. ¿Se hace diseño para obtener objetos bellos nada más o comerciales? ¿O se hace objetos en función de una sociedad, en función de mejorarla, mejorar una comunidad, ayudar a una comunidad que está en conflicto? ¿Para qué hacemos diseños los diseñadores, ¿no? Entenderlos desde esa mirada. Por eso es que la idea es plantearnos una visión integral del proceso de diseño. Desde lo que yo puedo entender, esta visión integral va a abarcar tres ejes fundamentales, que va a ser el diseñador como activista, el diseñador como comunicador y un diseñador como educador. El diseñador como activista tiene que ver con el diseño pensado, como dije recién, en función de una comunidad. Y no solamente pensado para una comunidad, sino que la comunidad pueda participar de los objetos de diseño. O sea, a veces nosotros cuando generamos un objeto, lo generamos sin pensar en la necesidad de ese pueblo, de esa comunidad. Nosotros, por ejemplo, generamos un objeto para este país y sin embargo lo estamos planteando con estéticas que no nos hacen a nosotros mismos. No sé si se entiende y queda claro. Entonces, bueno, entender, como también se planteó acá en estos trabajos, ¿no? Conocer cuáles son nuestros orígenes, cuáles son, volver un poco la mirada hacia el pasado, recapitular un poco y entender que el diseño nos pertenece. No tiene que ser solo el diseñar por una mirada hacia otros continentes. Entonces, entender el diseño desde este lugar, ¿no? Desde activar desde una sociedad. También nosotros tenemos que saber que el diseño es un proceso, por lo cual tiene un ciclo de vida, ¿sí? En el caso del diseño textil, ese ciclo de vida empieza desde la generación de la fibra, desde que uno decide con qué va a fabricar una prenda o una alfombra, un producto, hasta que ese producto sale a la comercialización. Entonces, todo ese ciclo de vida debería entenderse con una construcción que justamente abarque este concepto de sustentable, ¿sí? Desde cómo es la fabricación, cómo va a ser la plantación, si va a ser algodón, si va a ser sintético. Si va a ser sintético, bueno, ya tenemos otras problemáticas. Ahora, si vamos a trabajar con algodones orgánicos o con fibras regeneradas, también tendremos que tener en cuenta a dónde se cultivan esas fibras, cómo se realiza esa cadena de proceso, ¿no? Ese proceso de fabricación. ¿Quiénes son los que trabajan? Sabemos que en el rubro textil hay una problemática que tiene que ver con los trabajadores, ¿no? Desde la cosecha de algodón, que la recogen los niños, porque tienen las manos más pequeñas y eso es mejor, o sea que hay altísima explotación infantil, hasta en los talleres textiles en donde justamente también hay una problemática gravísima que es el hacinamiento, la esclavitud sexual en las mujeres, todo lo que se entiende como el fair trade, que es el comercio justo, ¿no? Que ese sería como, bueno, otro tema. Uno de los autores que refleja, que ha estudiado y que
nos enseña constantemente sobre este diseño participativo es Henri Sanoff, que es el padre del diseño participativo y que entiende justamente que debe haber una democracia participativa en el uso y en la fabricación de los productos, ¿sí? Entiende también que el diseñador debe correrse de ese lugar pasado que es, bueno, diseño y acá terminó como mi función, sino que debe adentrarse en todo este proceso de diseño, lo cual hace que tome muchísimos más riesgos, ¿no? O sea, tiene que saber de economía, tiene que saber de política, tiene que saber de medio ambiente. Es otra mirada, ¿sí? Bueno, otra de las cosas que es fundamental cuando nosotros trabajamos y hacemos una mirada introspectiva es que nos forman como diseñadores biculturales, ¿sí? Nosotros al adentrarnos en trabajar para una determinada comunidad o una determinada sociedad, tenemos que investigar, estudiar su simbología, su colorimetría, acá se ha visto en los distintos trabajos justamente esta idea de esa mirada específica sobre cada lugar y siempre se han vuelto, ¿no?, a esos primeros orígenes y a esa mirada que el diseñador no puede perder. Por otro lado, otro autor que es Ezio Mancini también trabajó con esta idea del diseño participativo, del diseño comunitario y del diseñador como facilitador o procurador de objetos, ¿sí? Lo mismo que decíamos hace un rato, esta idea de que el diseño ayude o que el diseño mejore, ¿sí?, a la comunidad. Que no solo el diseñador esté, sino que pertenezca, que sea como el centro de esa comunidad. No como una mirada ególatra, por supuesto que eso ahora lo vamos a ver, sino como algo funcional a la sociedad, ¿sí? Por otro lado está el diseñador como comunicador. Sabemos que esto es fundamental. Si estas políticas o esta nueva mirada no se comunica, no se comunica así en diferentes medios, ya sean los medios conocidos, como pueden ser radio, televisión, hoy en día multimedias, gráficas, ¿sí? Quedará solo en exclusivo para unos pocos que puedan acercarse a nuestros nuevos medios de comunicación, sino que tenemos que buscar medios diferentes, medios diferenciados para canalizar esta información a toda la sociedad. Y bueno, esto es la última mirada que en realidad tiene que ver también con lo que yo hago, que es el diseño y la educación, ¿no? Particularmente a mí me interesa muchísimo este eje, porque soy docente de esta facultad, porque me formé en esta universidad, y hay todavía como, si bien se está haciendo, están las ideas de planificar cambios y metodologías y materias y modos de trabajo, hay que tener como, para mí, dos miradas, que una debería ser mirar hacia el futuro, hacia lo que estamos, hacia dónde vamos, ¿no? Por un lado tenemos un desarrollo textil que tiene que ver con lo tecnológico, ¿sí?, con los medios tecnológicos, que son todo lo que es, como decían acá también las chicas, las investigaciones con LEDs, con nanotecnología y demás. Y por otro lado, una mirada más sustentable, una mirada que tenga que ver más con el cuidado, ¿sí? Y eso apuntaría más a las materias básicamente de la currícula tecnotecnológicas. Por supuesto, sin dejar de lado lo social, lo cultural, porque es a donde estamos insertados, ¿sí? Pero digamos que esto todavía está siendo un poco cuestionado y marginado y todavía no se está viendo, ¿sí? Así que bueno, para concluir, entiendo que que la sustentabilidad es una nueva forma, es una nueva ideología, es una nueva filosofía, es una nueva manera de encarar el mundo, de encarar este lugar a donde nosotros estamos situados, ¿sí?
que podemos dar soluciones concretas a la sociedad. La universidad nos da una alta calidad como para generar, ¿sí?, objetos que mejoren a la comunidad, y ser como este conector, ¿no?, entre lo técnico, lo social, sin dejar de lado justamente lo estético y lo comercial que debe tener un objeto. Por eso, para cerrar, yo creo que los diseñadores, como educadores, como diseñadores, como investigadores, debemos tener un pensamiento crítico, ¿sí? Debemos tener una mirada profunda desde nuestra construcción como profesionales y desde una mirada ética, ¿no?, para ver qué es lo que estamos haciendo en nuestro rol de ciudadanos y en nuestro rol de profesionales, y tener una acción precisa y contundente dentro de esta sociedad que nos rodea y frente a estos nuevos paradigmas de la sustentabilidad. Nada más. La idea no es repetir la información, sino tratar de ver cuál es el eje que transversaliza todos los trabajos, ¿sí? Yo creo que una de las cuestiones que se destaca de estas 4 exposiciones y de los 4 trabajos tiene que ver con esta mirada crítica, ¿sí?, en donde se logra captar las prácticas vestimentarias como una categoría que puede ser construida en términos sociológicos para explicar la desigualdad, la discriminación, ¿sí?, y fundamentalmente la forma en que se organiza el capitalismo en tiempos globales. Yo anoté algunas cuestiones digamos, también se ve en este enfoque crítico, se hace hincapié en cómo las prácticas vestimentarias, ¿sí?, manifiestan relaciones de poder, y digamos que todos los trabajos están poniendo el eje en esta cuestión, ¿sí?, en cómo la indumentaria, el cuerpo vestido, constituye una herramienta de carácter político, porque puede conmover las estructuras de una sociedad. Por ejemplo, desde el punk, desde las estéticas como la estética afrocolombiana que señala Ana María, y también proponiendo nuevas formas de ser y de estar en este mundo a partir del rol del diseñador, creando propuestas sustentables, digamos, creando propuestas ya sea estéticas a partir de proponer cómo me expongo y cómo cubro mi cuerpo, cómo manifiesto mi cuerpo vestido, o a partir del rol del diseñador creando propuestas que de alguna manera logren impactar en los sistemas tradicionales de organización económica, política y social. Creo que ese es uno de los aportes de los trabajos, ¿sí? Las chicas lograron ver cómo el cuerpo vestido es una categoría sociológica que al igual o como otras categorías como la clase social, el género o como la etnia, también generan discriminación social, y bien ahí un conflicto que puede ser abordado desde el ámbito del diseño, ¿sí?, para generar un impacto social importante. Por otro lado, otra de las cuestiones o de las nociones que me parecen pertinentes y que rescato de los trabajos es el nuevo panorama que abre la tecnología, ¿no?, la revolución tecnológica. Al respecto, creo que todas hicieron hincapié en que el desarrollo tecnológico abre posibilidades para generar un cambio en términos sociales, económicos, políticos y culturales. A partir de la tecnología, como decía Caterina, se pueden generar formas individuales de intervención sobre el cuerpo, vinculadas más a decisiones identitarias personales y individuales, y no tanto a cuestiones impuestas por el mercado, ¿sí? Desde la lógica de la sustentabilidad, lo mismo. Básicamente, digamos que el desarrollo de los textiles tecnológicos permite customizar y generar otro tipo de propuestas alternativas y mucho más democráticas y sustentables, y desde el ámbito de rescatar la indumentaria como signo de identidad cultural, oponerse a cuestiones que tienden a homogeneizar
la cultura, ¿sí? Y por lo tanto ejercer violencia sobre las identidades particulares. Por otro lado, ¿sí? Bueno, evidentemente se ve en estos trabajos, en los 4 trabajos, esta intención de conmover el sistema capitalista, sistema que genera discriminación, desigualdad social, este capitalismo global que exacerba estas desigualdades en el contexto de la globalización. En particular del trabajo de María Lourdes, me parece importante rescatar esta cuestión del diseñador y su rol, este carácter de educador, de comunicador, digamos, el rol político del diseñador, ¿sí? El diseñador no solamente está formado para diseñar propuestas estéticas y que satisfagan una necesidad, sino que pueden irrumpir y modificar la sociedad, y de ahí su rol político, ¿sí? Teniendo en cuenta el significado de lo político, digamos, en el sentido literal, o sea, el significado de la política es organizarnos con los otros para generar cambios ante problemáticas colectivas, ¿sí? Entonces, rescato de ese trabajo el hincapié que ella desarrolla en el rol político del diseñador. Del trabajo de Ana María López respecto a estas estéticas no visibilizadas, ¿sí? También esta cuestión de ciertos diseñadores que logran visibilizar culturas opacadas por la cultura de masas, ¿sí? Y por el mercado. Del trabajo de Julia, finalmente, me pareció interesante esta cuestión que ella plantea entre el diálogo entre las subculturas y el mercado. Hay algo que ahí, hay una pregunta que ella se hace, que ella concluye con una pregunta en realidad, que es si las subculturas, dado que son cooptadas tan rápidamente por el mercado en el contexto actual, son posibles. Al respecto, yo me pregunto si para definir una subcultura es necesario tener en cuenta el mercado o no, ¿no? Una subcultura sigue existiendo si el mercado la incorpora como tendencia de moda, o la definición de una subcultura tiene que ver con la conciencia de sí mismo y del poder que puede llegar a tener a través, por ejemplo, del indumentario y del estilo, de generar un cambio social. Entonces rescato también esta cuestión de la actitud punk, más que los estilos, y creo que bueno, esto para reflexionar acerca de si una subcultura se define como tal en relación al mercado, o si tienen que ver otras cuestiones que la definan como tal. Por último, ¿sí? Creo que, y para cerrar y abrir la discusión y generar nuevas, pensar en nuevas líneas de investigación y nuevas preguntas, me interesa cerrar con esto de, hasta el momento hubieron propuestas diversas que surgieron a raíz de la crítica al sistema capitalista, proponiendo nuevas formas de diseñar, nuevas formas de vestir, nuevas formas de existir en este mundo, en oposición al capitalismo, pero aparentemente, sobre todo con la caída del muro y muchas de las ideologías alternativas al capitalismo parece ser que quedaron ahí medio en stand-by. Lo que yo me pregunto es si este factor tecnológico que todos los trabajos señalan no genera una nueva oportunidad para pensar realmente en una alternativa a este sistema capitalista mucho más democrática, mucho más justa, mucho más inclusiva. Es una pregunta, no lo sé, pero creo que la tecnología abre una oportunidad o genera un nuevo contexto que brinda oportunidades para quizás cambiar las bases de un sistema. No sé si es una utopía o no, les dejo a ustedes esta pregunta porque muchos ensayan diferentes respuestas. Yo no la tengo, pero quizás estamos adelante de un cambio real dictado por la tecnología que pueda conmover este capitalismo y poder en el futuro hablar de otra cosa. Quizás no. ¿Y de qué depende, no?
Quizás esa sería mi pregunta y de qué depende o qué cuestiones habría que ir modificando para que la tecnología sea aprovechada como una oportunidad en pos de un cambio social, económico, político y demás. Bueno, comentarios hacia o sugerencias o preguntas que quieran hacerle a las conferencistas o que quieran criticar o que quieran... A la compañera colombiana, cuando hablaba de la cuestión de la postura del consumidor, de hecho con lo que señalaron la mayoría de las charlas con respecto al avance y a la acción de las redes sociales y las nuevas tecnologías, como ese consumidor ya cambia de nombre, le llaman prosumidor porque es el que produce un contenido nuevo a partir del uso o del entrar en contacto con ese nuevo objeto diseñado, y ahí las redes sociales son claras, o sea, son tajantes con respecto a esa producción de contenido que hace el consumidor, que como diseñadores muchas veces lo miramos así como desde un lugar muy pasivo, muy quieto, y en realidad no es esa. Hace 2 semanas estuvimos en el ISUR en San Juan y Guillermo Brea ponía el ejemplo de un usuario de, creo que era American Airlines, se le habían perdido las maletas, y con un tweet él hizo que incluso la aerolínea pierda algunos puntos en la bolsa por el tema de, o sea, entonces él mostraba cómo hay una injerencia de una persona en una corporación, ¿verdad? Y con respecto a lo que hablaste o tiraste a la mesa como último punto, les sugiero que lean a Didi Uberman en La supervivencia de las luciérnagas. Habla de cómo esas pequeñas luces o pequeñas luciérnagas versus a las grandes luces de los estadios de fútbol, le llaman a lo masivo, como parece ser que empieza a resquebrajar esa cuestión capitalista así como muy ortodoxa, muy dura, que crea esos escenarios de desigualdad y de discriminación, ¿verdad? Sí, pensaba en base a esto que señalás en todas las plataformas en la red, ¿no? En las redes sociales, consumo colaborativo y todas las propuestas que hay en donde el consumidor sale, como vos decías, esta cuestión de que pasa a ser consumidor de este lugar pasivo y empieza a defender de alguna manera su lugar como consumidor, ¿no? Y a esto me refería como la tecnología permite generar nuevos espacios con nuevas lógicas de producción y de consumo. Moviéndose entre lo individual y lo colectivo, que ya un poco planteaban esos 4 ejes. Me parece muy interesante y pensaba cómo se liga con la mesa de la mañana y lo que estuvimos hablando. Pensaba esto que decías, Lourdes, del diseñador activista, Sí. del diseñador activista. Porque a la mañana hablábamos, a partir de una de las ponencias que tenía que ver con pensar el bloque soviético y la organización desde el Estado, pensaba cómo organizar el deseo y cómo una organización del deseo que tiene que ver con las bases y no con la tensión que puede generar un Estado que busca encaminar ese deseo. Entonces digo, poder pensar procesos revolucionarios de articulación colectiva a partir de la tecnología que estarían retomando esto que aparecía también como objetivo del comunismo del valor de uso, la belleza en función del objeto, pero valor de uso, arte, vida, digamos. Sí, y que además la tecnología, digamos, en la actualidad permite que estas instancias de organización política sean globales. O sea, permiten que uno se pueda organizar con el resto del mundo. O sea, entonces, desde ahí la potencialidad de la tecnología, me parece. Sí, yo creo particularmente que el problema es nuestro de los diseñadores, que no nos posicionamos como, o sea, quizás no nos referenciamos o no nos vemos tan capacitados como para tener una discusión desde lo social, desde lo político, desde lo económico, porque no tenemos quizás las herramientas, todas las herramientas. Entonces nos quedamos solo en el proceso proyectual, en el diseño, el estético, el que sea comercial, que sea, y me parece que el punto es un poco ¿no? Empezar a tener una mirada más amplia de todo eso, más allá después de que a mí me interesa la sustentabilidad, sino una mirada más global, porque justamente el mundo está teniendo una mirada más global de todo. Entonces, sí,
Sí, pensaba también en base a lo que vos decís, ¿a qué intereses respondía cierta formación del diseñador en su momento cuando solamente el diseñador tenía que diseñar la carcasa de un producto para que se rompa y rápidamente, a simple vista, que parezca ser otro cuando es más de lo mismo? Y hoy me parece que el diseñador está en un contexto diferente en donde esas cuestiones se cuestionan y por lo tanto se está accediendo a otro tipo de formación. Creo yo que por ahí tenga que ver con eso, o sea, con un proceso que se está dando y que es lento, pero que... Sí, claro. Yo diría, a mí me parece que hay como dos dilemas diferentes. Por un lado está la parte ética que nos está diciendo y después está la parte económica, ¿no? Lo que me parece interesante del planteo de sustentabilidad en relación al ciclo de vida es, la parte ética siempre está en las personas, digamos, pero como diseñador, me parece que el diseñador puede ser un agente, y ahí sí me parece interesante cambiar la perspectiva de diseño en relación a interpelar las otras instancias de la cadena productiva. El diseñador no es solo el diseñador del producto, pero no es solo desconocerlo, yo creo que como puede operar. Y ahí me parece que desde lo disciplinar y sobre todo desde la formación es importante empezar a formar para el diseñador no desde que tiene la materia prima, sino desde todas las instancias de los procesos. Pero yo creo que por eso te digo desde el conocimiento, creo que a veces parte desde el conocimiento, del no saber el perjuicio que hace, qué sé yo. Entonces, más allá que después uno, cuando conoce, activa, ¿no? Cuando conoce, pero a veces uno no sabe y no sabe que quizás está comprando un textil, que el algodón viene del Chaco y que ya gastó no sé cuántos miles de kilómetros para llegar hasta acá, pero ahí uno decide, en el solo hecho de decidir usar un textil que es regional, estás ahorrando el transporte, por ejemplo. Entonces ahí hay otra perspectiva donde el diseñador con decisiones de diseño empieza a actuar sustentablemente, no solo desde lo ético, sino desde lo económico. Sí, por eso esa multiplicidad de miradas desde todos los puntos. Sí, tener una visión integral del diseño, sí, claro, que es un poco lo que señalaba, porque yo sigo vinculándolo con el contexto, ¿no? El diseño, digamos, en el pasado, en la sociedad de fabril, industrial, fordista, digamos que en el contexto de división de tareas, en el contexto de la fábrica, vos te tenías que recurrir solamente a lo que te toca y el resto no te importaba. Y hoy existe como un cambio de pensamiento vinculado a tener una visión integral y vincular tu proceso con otros procesos que te comprometen además desde el punto de vista ético. Con respecto a lo que dice María Lourdes, también creo que yo soy coordinador de diseño gráfico de la carrera de diseño industrial y también en diseño de indumentaria, y acabamos de hablar con mis compañeros y también dentro de la carrera y la dirección solemos enfrentarnos ante este tipo de problemas y también hacerme a culpa en una malla curricular en donde lo proyectual está como el 80% y todas las materias de teoría, sociología y espacios en donde se generan este tipo de debates son realmente horas mínimas de cátedra. Entonces, ¿hasta qué punto lanzamos un diseñador con un perfil que responda a un mercado o que responda realmente a la generación de conocimientos para poder desde otro lugar generar cambio, para otra formación como ella misma ponía en la ponencia? Y a partir de ahí surge la pregunta también, ¿cómo docentes podemos nosotros lograr ese conector que es entre lo técnico, social, activista y lo estéticamente comercial? Por experiencia también a nivel de docencia y profesional en el trabajo con comunidades artesanas también. Entonces, es todo un desafío que se plantea, ¿verdad? Entonces, es una pregunta también abierta que no tiene una respuesta. No, yo creo que cada uno desde su lugar debe aportar, pero tiene que ver con esto que volvemos siempre a lo mismo. Uno no puede aportar lo que no sabe, ¿no? Entonces, uno como docente, en su especialidad, debe capacitarse todo el tiempo. Yo soy diseñadora textil y doy materias que quizás una es historia, que quizás no tendría nada que ver, o poco que ver quizás con el diseño textil, pero en realidad siempre que tenemos a cargo, si se quiere, no me gusta la palabra, pero a cargo alumnos, esta idea primero de la preocupación como persona y como ser ético, claro,
Para mí eso es fundamental, y después desde la instrucción y desde la proyección que ellos pueden tener a futuro, aunque sea, no sé, acercarle algún material, hacerle alguna, no sé, interpelación en cuanto a justamente hasta a darle nuevos materiales. Los alumnos, como todos sabemos los que estamos acá, generalmente vos podés dar una materia, pero te preguntan, ¿con qué puedo hacer este prototipo? ¿Con qué tela? Bueno, hay materias, algunas, que por lo menos tienen algunos contenidos que tocan tanto lo tecnológico como lo sustentable. Lo que pasa es que también tiene que ver con algo que se planteó acá, que comercialmente todavía es muy difícil de instalar. La idea de la sustentabilidad es compleja, o sea, es muy complejo esto, porque nosotros entendemos que el ciclo de vida de una fibra natural es sumamente lenta, ¿no? Lleva 3 años quizás. Y nosotros planteamos la moda, el circuito de la moda, como algo de temporada a temporada, que es cada 3-4 meses. Entonces, sí, es como ver esa tensión permanente que se vio en todos los trabajos, que de hecho el trabajo de Catalina también se vio, esta cuestión de, porque ella en algún momento señala en su trabajo que hay una intervención sobre el cuerpo, una modificación sobre el cuerpo, que responde más a una lógica individual, pero que en realidad está difundida por los medios de comunicación masivos. Entonces también hay como esta tensión entre el mercado y el sistema de la moda y otras lógicas de vestir, de producción, de diseño, que andan por ahí circulando y que parece ser que hay como un conflicto entre los valores de uno y de otro. Para mí un poco la tensión tiene que ver, volviendo al trabajo de Ana, que empezó con lo del padecer y el ser, que es difícil que algo que sea sustentable parezca mainstream, en el sentido de que en algún momento va a tener que cambiar la visión estética y vamos a reconocer como bello aquello que fue bien concebido y bien hecho, porque si no, algo que está hecho sustentablemente pero que lo queremos hacer en cantidades industriales y venderlo en una juguetería, ahí es donde está fallando. Por decir algo así, me parece que responde, necesitamos un cambio cultural mucho más profundo, más amplio. Y me parece que para mí la clave está en la demanda del consumidor, ¿no? O sea, como que cuando se logre ese poder que hay que informar al consumidor para que tome decisiones más inteligentes. Porque realmente muchas personas no saben, no tienen la menor idea y no estamos acostumbrados a informarnos de los procesos de fabricación, de producción de los objetos que consumimos. Sí, y también piensa, ¿qué es lo que dice Fashion Revolution? Que por decir eso, lo de la ropa. Es como el principio de todo. Ella quería decir algo. No, pero igual se van sumando cosas y sigo pensando lo mismo que iba a decir antes respecto a tu reflexión sobre qué podríamos hacer como docentes en este tipo de carreras. A mí, digamos, yo lo que noto en las 4 ponencias es algo que no sé muy bien cómo decirlo, y es, por un lado, hay presencia de posturas políticas del propio investigador, escritora, pero no está explícito en la ponencia, o al menos en la oralidad. Esto me parece que no tiene que ver con un desapego de parte de ustedes, ni mucho menos a la responsabilidad. Ustedes hablan de ética, pero es muy difícil separar, me parece a mí, lo ético con lo político, porque se puede ser ético con una política neoliberal, individualista, y se puede ser ético con una política y una postura comunitarista, cooperativista, socialista y todos los istas que se les ocurra. Entonces, más bien es una pregunta si se animan a arriesgar una postura más bien subjetiva de ustedes respecto, bueno, ni que hablar, el punk tiene una conexión con el anarquismo impresionante, y la única lugar donde vi la palabra anarquista estaba tergiversada con su, claro, con su contrario, si quieren, ¿no? Es como el vaciamiento, digamos, del sentido del contenido. Claro, lo mismo con la compañera de Colombia. Por un lado está muy vinculado la postura, digo, de la diversidad poblacional, pero por otro lado se están borrando allí
ciertas cuestiones que tienen que ver con cómo se construyó la política colombiana en función de ese otro barra otra, ¿no? Y con lo del cuerpo me pasó lo mismo, ¿no? Podemos decidir, es cierto que la información nos llega y nosotros podemos ser consumidores más inteligentes, más demandantes de cosas diferentes, pero también uno puede no tener el material, como dice Lourdes, para poder decir de qué lado estás, amigo. ¿De dónde separar? Porque yo como estudiante, a cargo o no a cargo, me da lo mismo. Muchas veces en broma les hablo de la contribución a la crítica de la economía política, porque creo que lo que estamos hablando, discutiendo es si hay economía o hay economía política. Y lo digo en broma porque ya casi Karl Marx no se ve en ningún lado, en Europa cada vez menos, sorprendentemente, no sé en Paraguay, pero yo no soy marxista, comunista, leninista, trotskista, son amigos muchos de ellos, pero no lo practico ni soy correligionaria, pero me parecía interesante meterlas en 4 paginitas para decir, bueno, y ahora en esta estructura, la superestructura, la infraestructura y esta cosa cliché de ¿a dónde nos vamos a parar? Porque podemos tener una ética fabulosa dentro de lo que es la clase explotadora, fabulosa, encaja perfecto. ¿Qué es lo que viene haciendo todo el sector jurídico respecto a las diferentes normativas y reglamentaciones, por ejemplo, la economía sustentable? Eso es justo lo que yo pensaba. Para mí, depositar en el consumidor es un poco una perspectiva muy mía, tiene un cierto sesgo neoliberal, porque es no darle acceso al Estado. O sea, para mí es el Estado el que tiene que regular la cuestión de lo sostenible. Y en el mundo universitario se llama extensión. Sí. No, particularmente cuando uno ofrece, digamos, ese conocimiento extraacadémico, es un issue que se llama extensión. Particularmente desde lo sustentable, que justamente es lo complejo de este pensamiento y de esta nueva forma de pensar, es que en realidad la sustentabilidad se aplica a cada espacio específico. No se puede plantear, hagamos una política X para todo el mundo, porque no se puede, ¿sí? Sí. No, bueno, básicamente, vos sabés cuáles son mis... O sea, por un lado me siento muy orgullosa porque Lourdes trabaja conmigo en la historia. Primero quiero decir eso. Bueno, muchas gracias. No, después, con respecto a lo que dice Nathalie, a mí me parece que es algo así, con digamos este discurso de la sustentabilidad, lo voy a extrapolar a otro tema que también es álgido y es caro en la sociedad contemporánea, que es el tema de la ecología. Cuando uno se plantea, bueno, ¿qué es la ecología? O sea, me vuelvo ecológico por tener una huerta orgánica en casa. Cuando sabemos que la agricultura orgánica, como vos planteaste con el esquema de sustentabilidad, no es practicable a gran escala, digamos. Entonces, bueno, ahí volvemos un poco sobre lo que hablábamos hoy a la mañana y los lugares que ocupan los estados. Podemos todos comer más verdura que carne, pero no por eso vamos a verdaderamente desencadenar políticas que tengan que ver con la protección del glaciar Perito Moreno, porque para proteger al glaciar Perito Moreno necesitamos una ley, además que nos pongamos todos de verde, nos encadenemos y todas las cuestiones es lo mismo. Se está por aprobar, sin querer meterme en una cuestión ideológica partidaria, pero se está por aprobar una ley que toma como legal el fracking. Ustedes saben que Vaca Muerta, de la única forma que se puede extraer es mediante fracking, y el fracking es verdaderamente muy peligroso. Pero ahí, por más que nos encadenemos todos a las máquinas para que van a hacer fracking, necesariamente se necesita la acción del Estado. Sí, pero sí institucionalizar esas necesariamente. Esto se puede o no se puede hacer. Por más que tengamos todos muy buenas intenciones, esto, digamos,
hay que ser claro en torno a eso, ¿se puede o no se puede hacer? Volviendo al trabajo de Lourdes, a mí lo que sí me parece bien interesante dentro de este esquema de sustentabilidad es justamente esta figura del diseñador como nexo entre este hacer y esta cuestión ideológica y esta cuestión incluso de, bueno, ustedes, si alguno alguna vez militó políticamente, sabe que desgraciadamente en la política existen lobbies, y existen lobbies económicos muy fuertes, muy poderosos, y los seres humanos somos humanos, y como dicen en Alemania, si nos vamos a corromper por algo más que $1 millón, digamos, ¿no? Vienen por los alemanes, son muy circunspectos, qué sé yo, pero ellos también se plantean, si viene alguien con más de $1 millón, bueno, también lo pienso. Bueno, y lamentablemente esto es una cuestión corriente, y podemos tener un planteo utópico o un planteo de deseo, pero necesariamente hay que, de alguna forma, por eso vuelvo un poco a la postura o a lo que propone Lourdes, esto de que la figura del diseñador devenga también en este comunicador, en este enlace entre lo teórico y lo práctico. Sí, quizás entre la industria y las necesidades sociales. Claro, y sobre todo también a esta cuestión de, digamos, estos grupos de poder que tienen que ver, bueno, con políticos, empresas, o sea, sí generar algún tipo de trabajo ideológico, pero con la conciencia, que un poco ahí viene lo que dice Nathalie, pero con una conciencia plena de que en verdad estas posiciones deberían ser parte de trabajos partidarios, digamos, para que sean orgánicos y para que sean viables, porque si no, la verdad a mí me parece que queda como en esto de hagamos la huerta orgánica, digamos, todo bárbaro. Sí, yo puedo comer la lechuga y los rabanitos que cultivo, y con eso sigue, ¿cómo es esto que tiene Monsanto? El glifosato en las fumigando cada vez más hectáreas, el fracking, los niños recogiendo algodón y las marcas top utilizando trabajos clave. O sea, y me parece, bueno, yo creo que vamos a tratar de llamar, haciendo lo que decías, me parece que además el cinismo del capitalismo, digo, lo que estamos hablando es del capitalismo. Digo, nace chorreos. No pasa al otro sistema. Total. Y poder pensar, totalmente, absolutamente. Y poder pensar cómo generar resistencias en el marco de un capitalismo que tiene la capacidad de, bueno, el ejemplo del PAN es el mejor ejemplo de la apropiación o de la sustentabilidad, digamos, la misma marca que se construye como objeto signo, pero por el otro lado explota a sus trabajadores. Claro, ¿qué es lo más efectivo? Que realmente la estructura del Ministerio de Trabajo con su poder de policía salga todas las mañanas a reventar. Bueno, lo que pasa es que ahí se da una empezar a dialogar en la política del Estado y su relación con las corporaciones o los Estados. Digo, ahí tenemos que empezar a plantearnos la relación entre Estado y capitalismo, Estado como la consecuencia política del capitalismo. Digo, ahí aparece también otra cuestión. Claro, ¿qué rol creemos necesario que cubra ese Estado? Claro, el Estado Entonces, bueno, de alguna forma sería interesante que desde la misma universidad se puedan constituir propuestas orgánicas. ¿Cuál es el proyecto político de la universidad? Hacia los organismos partidarios primero, legislativos después. O sea, a mí me parece que de alguna forma habría que, no sé de qué forma. Sí, yo escuchando a Nathalie, escuchándote, creo que estoy un poco para cerrar porque ya van a ser las 4. La verdad que me voy de esta mesa con más preguntas que... Esa sí es la idea, ¿no? O sea, la verdad que sí, está claro que hablamos del capitalismo.
capitalismo, también estamos hablando, está claro que hablamos de diferentes posiciones, ¿no? Hay unas posiciones más weberianas que por ahí creen más en el poder de la acción de las personas, y una posición más macro, ¿sí? Entonces también hay como diferentes miradas y respuestas de acuerdo al paradigma teórico-metodológico en el que cada uno se pare. Pero a pesar de que estamos hablando de capitalismo y de formas de organización políticas y demás, a mí me interesa rescatar, porque me parece que es algo que es rescatable de los trabajos, más allá de que hay que pulirse ciertas ideas para tomar conciencia del poder que tiene lo que se está escribiendo, ¿no? Del poder político, que en eso coincido con Natalie, y de la potencialidad que tienen estos trabajos. Pero rescato, a pesar de ese proceso que aún falta hacer, esto que dice Mills, ¿no? Que muchas veces los diseñadores y los artistas son capaces de ver problemáticas sociales incluso con mayor lucidez que muchos analistas sociales. Y creo que en este caso está clarísimo. Que hay que trabajar esa idea, seguro, que hay que ensayar respuestas, que hay que discutir, que hay que armar instancias de organización política, y que la política debería o debiera transversalizar el quehacer de todos, ¿sí? Coincido, pero creo que en esta instancia, y aún con el proceso que falta desarrollar, rescato la capacidad de ver problemáticas que cuestionan las bases del capitalismo. ¿Sí? Bueno, cerramos esta